Listo, vamos a comenzar. Espero que estén muy bien. En primer lugar, hayan dormido bien, desayunado bien, y si no, ahorita vayan a comer algo. Vamos a terminar el tema del sistema inmune, que hasta ahorita, dicho de la forma más coloquial, ya se dieron cuenta que el sistema inmune, es decir, agarra y dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Aquí, de aquí nadie sale vivo. Ataca a cualquier agente extraño. ¿Por qué? Porque se integra muy bien, se complementan, ¿no? Finalmente. Entonces, si no mal recuerdo, habíamos quedado en esta diapositiva, que habíamos hablado de la presentación del antígeno y que existen diferentes tipos de genes del complejo de histocompatibilidad mayor. Antígenos de clase 1 y antígenos de clase 2. Entonces, continuando en cuanto a los receptores de las células T, los complejos de proteína del complejo mayor de histocompatibilidad péptido que existe en la superficie de las células presentadoras del antígeno se unen con las proteínas T apropiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las proteínas T se van a unir con su complejo o bueno, con su receptor en precisión. No es que tenga un receptor o que exista un receptor inespecífico. No, realmente es muy detallado y por lo tanto los receptores en las células T deben de reconocer una gran variedad de complejos. La mayoría de los receptores en las células T circulantes se forman por dos subunidades, perdón, por dos unidades, no subunidades, que normalmente estas unidades son alfa y beta, ¿no? Realmente ahí lo que hacen es formar heterodímeros que reconocen a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad y los fragmentos del antígeno con los que se combinan. Y de hecho, cerca del 10% de las células T que están circulando tienen dos polipéptidos distintos en sus receptores, designados gamma y delta. Entonces se conocen como células T gamma delta. Y que de hecho, para que lo interpretamos y lo veamos como cuál es el objetivo, por qué tanta especificidad del sistema inmune, es porque estas células T sobre todo predominan en mucosa del tubo digestivo y que de hecho existe evidencia científica que forman un vínculo entre el sistema inmunitario innato y el adquirido gracias a las citocinas que secretan. Entonces, también recuerden por ahí las células T que tenemos de diferentes tipos. Tenemos a las células T citotóxicas que destruyen a las células blanco en forma directa, mientras que las células T cooperadoras activan citocinas que activan otros linfocitos. Entonces, aparte de hablar del receptor, hablamos de las cualidades de las células T y su capacidad de acción, ¿no? Principalmente. Aparte de esto, los receptores de la célula T están rodeados por moléculas y por proteínas de adhesión, los cuales se unirán con proteínas complementarias en la célula presentadora del antígeno cuando las dos células se unen en forma transitoria para formar una, bueno, se conoce como una sinapsis inmunológica. Si analizamos la sinapsis en el cerebro, pues es algo similar, ¿no? Lo que va a hacer es una comunicación, que gracias a esa comunicación existirá una activación de la célula T. Entonces, en general, se acepta que se requieren dos señales para la activación, para que ocurra esta respuesta ante la sinapsis inmunológica. Una es cuando se produce la unión del antígeno digerido con el receptor de la célula T.
y la otra se produce por la unión de las proteínas circulantes en la sinapsis. Si se produce la primera señal pero no la segunda, la célula T se desactiva y no responde. Si se dan cuenta, aquí no es como el sistema neuronal, sino que sí requiere una especificidad. Y en cuanto a las células B, se pueden unir de forma directa con los antígenos, pero deben de contactar con las células T cooperadoras para alcanzar la activación completa y entonces producir los anticuerpos necesarios. Entonces, ya nada más aquí, ya no quiero entrar como en términos tan rimbombantes, pero, ay, no reacciona el mouse, perdón. Aquí, por ejemplo, recuerden los linfocitos, tenemos que los CD8 se encuentran, bueno, a ver, espérenme, aprovechando, ¿se acuerdan que era CD? ¿No se acuerdan? Por ahí, ¿quién se lleva el premio mayor? ¿A qué hacía alusión el CD de los linfocitos? Niños, despierten. Bueno, recuerden, el CD que vemos muchas veces en los linfocitos hace alusión a los grupos de diferenciación, que está en CD por las siglas en inglés, Clusters of Differentiation. Entonces, regresando aquí, los linfocitos CD8 se encuentran en la superficie de las células T citotóxicas y que se van a unir con proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor 1 y los linfocitos CD4 se encuentran en la superficie de las células T cooperadoras. También las células T citotóxicas, bueno, los CD8 destruyen de forma directa, mientras que los CD4 activan citocinas que activan a otros linfocitos. Y las células B, por ejemplo, aquí ya no se los puse, pero les recuerdo que es necesario que contacten a las células T cooperadora para lograr la activación completa y entonces producir anticuerpos. Ahora, ya por último, pero no quiere decir que sea lo menos importante, de hecho es muy importante, pues es hablar de las famosas inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas, pues los anticuerpos circulantes, recordemos que la función que tienen es proteger al hospedero mediante la unión y la neutralización de algunas toxinas proteínicas, se bloquea la adhesión de los virus y de bacterias a las células y ya vimos que para que se dé ese bloqueo de la adhesión existen muchas respuestas por parte del sistema inmune. Entonces, el sistema linfócito, célula plasmática, produce 5 tipos generales de anticuerpos conocidos como inmunoglobulinas. El componente básico de todos es una unidad simétrica que contiene 4 cadenas polipeptídicas. Tiene 2 cadenas largas, que se conocen como cadenas pesadas, y tiene 2 cortas, que se conocen como cadenas ligeras. Entonces, eso es como de forma general, pero hay sus subtipos. Tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas y que de hecho cada una posee una función específica en las reacciones inmunitarias. Por ejemplo, la inmunoglobulina A se encuentra en 2 formas: a través de una presentación sérica y otra secretora. En la presentación secretora está, como el nombre lo está indicando, en secreciones mucosas como es la boca, en vías respiratorias, en el tubo digestivo, en la vagina, en el calostro y en la leche incluso. Tiene una pieza secretora en su estructura
que la protege de las enzimas proteolíticas que, por ejemplo, poseemos en el tubo digestivo. Entonces, sobrevive en una forma activa como defensa de primera línea que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque entra en contacto con los antígenos del ambiente externo y defiende. Esto es en cuanto a la secretoria. En cuanto a la inmunoglobulina sérica, no posee esa pieza secretora, entonces está presente en la circulación. De hecho, es la segunda más abundante y la primera es la inmunoglobulina G, es la que tenemos principalmente. Otro tipo de inmunoglobulina que tenemos es la inmunoglobulina D, de dedo, que se encuentra en pequeñas cantidades en los tejidos que recubren el abdomen, el tórax y participa en el cambio de clase de inmunoglobulina y que de hecho, por ejemplo, la inmunoglobulina D en lo que es el desarrollo de una alergia, su participación realmente es la mínima. Digamos que ella está bien, está ok en el organismo, no tiene mayor problema. La inmunoglobulina E es el anticuerpo clásico que está presente en la alergia, sobre todo, por ejemplo, en una rinitis alérgica, en el asma, en el eczema y la anafilaxis inducida por alimentos, en el síndrome de alergia oral y también en las reacciones digestivas de hipersensibilidad inmediata. De hecho, en las reacciones alérgicas inmediatas participa este tipo de inmunoglobulina y pues al ser como la más activa, sus mecanismos son los mejor conocidos, es la que está más estudiada. De hecho, en las reacciones alérgicas a alimentos que están mediadas por este tipo de inmunoglobulina, lo característico es que son de inicio rápido. ¿A qué me refiero por rápido? En cuestión de minutos o de pocas horas y que trae síntomas a nivel digestivo, cutáneo y o respiratorio. Por ejemplo, cuando existe una alergia alimentaria a la leche, a los huevos, a los cacahuates, frutos secos, soya, trigo, pescado, mariscos y algunos cereales como el sésamo, normalmente la inmunoglobulina E está implicada en este tipo de alergia. Pero hay otros tipos de respuestas alérgicas a los alimentos que pueden no estar mediados por la inmunoglobulina E o que existe un mecanismo mixto. Entonces, pues sí, realmente ahí sería cuestión de revisar de qué tipo de alergia estamos hablando en esta parte de los alimentos. Otro tipo de inmunoglobulina es la G de gato, que es el anticuerpo, de hecho es el único, que atraviesa la placenta desde la mamá hacia el bebé y porque tiene el papel de defender frente a microorganismos patógenos y persiste mucho tiempo tras haber sido superada una amenaza. De hecho, puede ser responsable de algunas reacciones de hipersensibilidad no mediadas por la inmunoglobulina E, lo que les mencionaba anteriormente. Y, por ejemplo, en un examen de sangre, cuando se quiere medir la producción de anticuerpos para ver si se tiene algún padecimiento o alguna alergia, si encontramos que la inmunoglobulina G está presente, lo que nos quiere decir es que se tuvo en algún momento. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, si ustedes van a hacerse un examen de detección, no sé, de dengue, ¿sale? Y notan que tienen elevadas o está presente la inmunoglobulina G,
lo que va a decir es que a lo mejor lo tuvieron, ni se dieron cuenta y ya se superó, ¿no? Ya se creó como una respuesta. Otro tipo de inmunoglobulina que tenemos es la M, que es el anticuerpo más grande. De hecho, es un defensor de primera línea que puede limpiar muchos antígenos a la vez. Y, por ejemplo, la produce el feto incluso dentro del útero y sus funciones aumentan ante la presencia de una infección uterina. Fíjense cuán sabio es el organismo, ¿no? Que está defendiéndose ese bebé. El mecanismo genético para la producción de la inmensa cantidad de configuraciones que tenemos de las inmunoglobulinas, pues realmente responde a una causa biológica, pero es muy diverso. Entonces, la diversidad se logra en parte por el hecho de que las moléculas de las inmunoglobulinas tienen estas cadenas que les mencionaba, o sea, están dos cadenas ligeras, pero en la variabilidad de las cadenas pesadas, pues hay realmente 8 tipos de cadenas pesadas. Entonces, además de esto, hay áreas que tienen una gran variabilidad en cada cadena. Por eso, pues cada organismo es completamente diferente. Y también las respuestas de alergia o las respuestas mediadas por las inmunoglobulinas es diferente. Por eso, por ahí de pronto tenemos, aunque seamos primos, ¿no? De pronto puede ser que nuestro primo sea alérgico a algo y nosotros, ¿no? Por esta variabilidad que existe. Ay, perdonen, aquí la letra está súper chiquitita. Eh, espero se alcance a ver. Pero por último, tenemos también las plaquetas, que son células circulantes y que tienen un papel mediador de la homeostasia también. Sabemos que las plaquetas no son células inmunitarias por sí solitas, pero participan en la respuesta a la lesión hística y coopera con lo que son las células inflamatorias. Entonces, pues sí tienen un papel muy importante. Y tienen un anillo de microtúbulos en su superficie, sobre todo en lo que es la periferia, y una membrana con invaginaciones extensas y un sistema intricado de canalículos en contacto que están interactuando siempre con el líquido extracelular. Y de hecho, en sus membranas tienen receptores para colágeno principalmente y otros factores que están presentes en lo que es la pared vascular, también con el fibrinógeno. Entonces, dentro del citoplasma de las plaquetas podemos encontrar diferentes componentes, por ejemplo, actina, miosina, glucógeno, lisosomas y gránulos, que hay dos tipos. Gránulos densos que contienen sustancias no proteínicas que se secretan como respuesta a la activación plaquetaria y gránulos que contienen proteínas secretadas diferentes a las hidrolasas de los lisosomas. Entonces, esto es importante porque va a ayudar, ¿no?, en la colaboración que tiene con el sistema inmunológico. Entonces, recordemos que las plaquetas normalmente activan porque funcionan porque se activan y estas forman una agregación, es decir, se acumulan, ¿no? Se juntan más plaquetas. Entonces, también pues tienen una participación en lo que es la coagulación en un sitio de lesión vascular. Por eso decíamos, no son en sí parte del sistema inmune, pero actúan en combinación principalmente. Y pues, por ejemplo, existe un síndrome, ¿cómo se llama? A ver, es que no alcanzo a ver en la diapositiva. Ay, no se los puse. Bueno, existe un síndrome, ¿cómo era? Que me busco. Ah, existe la púrpura trombocitopénica, es un síndrome clínico
en donde se forma de manera sencilla una acumulación de sangre y múltiples hemorragias subcutáneas, porque, por ejemplo, existe una alteración en lo que es el recuento plaquetario. Las plaquetas normalmente están bajas, pero también este tipo de padecimiento, la púrpura trombocitopénica, se puede presentar cuando el recuento plaquetario es normal y lo que ocurre es que las plaquetas son anormales, más bien, ahí están alteradas en su función. Este tipo de personas pues está predispuesta principalmente a alteraciones trombóticas. Se los menciono porque, bueno, pues de pronto cuando estén en hospital, ¿no? Pueden encontrarse ahí como con ciertas alteraciones. Entonces, chicos, en cuanto al sistema inmune es todo. No me vayan a ahorcar, todavía no les he cargado la presentación porque no la habíamos terminado, pero ya la van a tener disponible. Y el siguiente, a ver, permítanme un segundo, déjame ver la filmación. Ah, sí, ok. El siguiente fin de semana, que es 3 de febrero, van a tener un examen chiquito. Les explico cómo funcionan los exámenes conmigo. Ustedes cuentan con ese fin de semana completo, es decir, van a tener todo el sábado y todo el domingo para responder su examen. El examen va a estar cargado en el Classroom. Entonces, pues obviamente no tiene contador de tiempo, sino más bien les pido de verdad, confíen ustedes, sean lo más ético posible. No vayan a hacer ahí trampa. Les sugiero, les recomiendo que antes de responder su examen revisen bien sus apuntes, revisen bien la presentación y posteriormente respondan las preguntas. Las preguntas ahorita que van a tener van a ser de tipo falso y verdadero y de opción múltiple, entonces no se estresen de que tengan que memorizar cosas o que les vaya a preguntar cosas muy particulares, ¿no? Como ahorita que les decía, no sé, se me vino a la mente. ¿Cómo se llaman las cadenas? No, o sea, no esperen que les pregunte si se llaman alfa o beta, no, más bien puede ser que les pueda preguntar, en el caso de las inmunoglobulinas, ¿por qué razón existe una gran variabilidad biológica en cuanto a la conformación de las inmunoglobulinas? Y estarán diferentes opciones, ahorita ya lo saben, ¿no? Porque hay una gran variabilidad en cuanto a las cadenas. Van a hacer 10 preguntas sencillitas y pues una vez que ustedes manden su respuesta les va a dar en automático la calificación. Entonces, solo que tengan alguna cuestión, no sé, que se les fue el internet, que no sé lo que pase, que crean que no puedan contestar en ese fin de semana, por favor, notifíquenmelo a la brevedad posible, no se esperen al lunes o martes, porque de lo contrario ese primer examen ya se les estaría omitiendo. Y el examen no lo tomamos en el horario de la clase, sino que lo tomamos asíncrono, es decir, en el momento del sábado o domingo que ustedes elijan. ¿De acuerdo? ¿Dudas en cuanto a cómo van a responder el examen o las características del examen? No, maestra, yo no. No sé mis compañeros. Ok. Bueno, esperemos que no. Les digo, no se preocupen, trataré de que esté no complicado, simplemente repasan. Descargo ya hoy sin falta la presentación y vamos a continuar entonces. Un segundito.
Ahí vi por ahí una manita levantada, pero no deja la Sí, fui yo. conversación. Tengo una duda, pero no es del examen, es del sistema inmune como tal. Ah, sí, ¿Por qué dime. cuando la infección se cataloga como viral, no dan como antibiótico y cuando es bacteriana sí? O sea, ¿cuál es como? No encuentro relación. Bueno, es que en sí, por ejemplo, los antibióticos existen de diferentes tipos. A ver, mira, dame un segundito para que les dé. A ver, permítame. Ay, cólera. Mira, voy. Igual no vayan a decir, me lo va a preguntar en el examen porque ya me lo comentó. No. Entonces, por ahí vamos a desempolvar un poquito algunos conceptos de microbiología e inmunología. No sé si por ahí ustedes recuerden que existen diferentes agentes químicos para el tratamiento de lo que es una infección. Entonces, por ejemplo, tenemos bactericidas que destruyen microorganismos dentro de un huésped y hay de varios tipos, actúan por diversos mecanismos. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son los betalactámicos, que estos van a actuar limitando la síntesis de la pared celular de la bacteria. Recordemos que los virus poseen la máquina, o sea, no poseen la maquinaria enzimática para vivir solitos, necesitan forzosamente un huésped, necesitan nuestras células. Entonces, por ejemplo, un beta-lactámico ataca a la bacteria, ¿por qué? Porque limita la síntesis de su pared celular. También inhibe la incorporación de la información genética que tiene esa bacteria, ¿no?, en su pared celular. También, por ejemplo, bueno, ahí, por ejemplo, esto es hablando de un betalactámico, ¿no? Otro tipo de agente que nosotros tenemos son los aminoglucósidos, que principalmente actúan porque interfieren en la síntesis proteica, sobre todo a nivel de los ribosomas de la bacteria. Aquí nuevamente ocurre lo mismo, o sea, ataca a la bacteria, tiene los mecanismos para destruirlo. No lo puede hacer en nuestro organismo, ¿por qué? Porque finalmente no actúa de esa forma. También, aparte de los aminoglucósidos, tenemos los fenicoles, que inhiben la síntesis proteica de la bacteria porque va a reprimir la transmisión de sus aminoácidos. O tenemos a los polipéptidos, que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. También tenemos los macrólidos, que normalmente interfieren la síntesis proteica bacteriana. Entonces, si se dan cuenta, la característica que tienen los antibióticos es que están diseñados para actuar contra la bacteria. En el caso de los virus, lo que tenemos son los antirretrovirales, que lo que hacen es impedir que el virus siga replicando su información dentro de nuestra célula. Entonces, les ponía ahorita lo de los antibióticos porque hay de diferentes tipos y actúan de diferentes formas, pero a grandes rasgos lo podemos mencionar de que o van a atacar la pared celular o van a impedir que se siga sintetizando su información, ¿no? Que continúe ahí la síntesis de proteínas, la transmisión de la información de esa bacteria principalmente. Entonces, por esta razón es que pues, si tienes una infección de tipo viral, pues aunque te den el antibiótico que te den, no te va a hacer efecto porque el antibiótico lo que hace es atacar
el microorganismo patógeno. Y los antirretrovirales lo que hacen es impedir que se sigan replicando en nuestras células, ¿no? Principalmente. Entonces, adicional, pues el sistema inmune sí va a estar implicado en el tipo de infección que estemos hablando, sí va a estar participando, pero pues obviamente quedó un tanto rebasado, por eso fue que se dio la infección, ¿no? Principalmente. Entonces, vamos a continuar con el sistema digestivo y que de hecho pues es muy fascinante, es un tanto extenso, la verdad es que es complejo en el sentido de que intervienen muchos órganos, intervienen muchas secreciones, hablamos de metros y metros y metros de intestino, pero es muy interesante. Entonces, sabemos que es de los más extensos y que tiene funciones primordiales, como todo en nuestro cuerpo. Entonces, quiero que empiecen a apreciar el funcionamiento del sistema digestivo a través de un modelo que se conoce como el modelo de 3 pasos. ¿Qué quiere decir? Modelo que contempla una ingesta, una digestión y una utilización. Y me gustaría que lo recordaran porque nos ayuda para una valoración nutricional completa. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes en el momento que estén ante un paciente con algún padecimiento pueden empezar a identificar en qué punto del modelo está el problema. Si es un paciente que tiene problemas en la ingesta, por ejemplo, clínicamente, ¿no? Si yo tengo un paciente que cursa con disfagia, naturalmente habrá problemas en la ingesta. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentos y el tipo de nutrimentos que esté ingiriendo va a ser diferente, va a estar modificado por esta condición clínica. También, por ejemplo, un cáncer. El cáncer muchas veces, bueno, cáncer en esófago, ¿no? O en boca. Un cáncer normalmente se conoce como cáncer de cabeza y cuello. Cánceres de este tipo también cursan con disfagia, entonces también va a impactar. Desde ahí, en un 2x3 hay problemas en la ingesta. Pueden tener problemas pacientes que tienen problemas en la digestión. Por ejemplo, un paciente que consume antiinflamatorios no esteroideos por mucho tiempo pueden llegar a tener problemas con lo que es la absorción de la vitamina B2, porque puede verse alterada la secreción del factor intrínseco. Entonces, ahí en el modelo ustedes van a decir, hay problemas, ¿por qué? Por la digestión. Desde la digestión no va a estar adecuado la preparación para que se absorba bien este nutrimento. Y podemos tener problemas en la utilización. Por ejemplo, cuando existen ciertos tipos de anemia derivado de una deficiencia de vitamina B9 o de vitamina B12, pues al no estar en cantidades adecuadas, los eritrocitos no se van a estar sintetizando de forma correcta. Entonces, el uso y la vida, o bueno, las características morfológicas, mejor dicho, de ese eritrocito van a estar alteradas. Hablamos de problemas en la utilización de ese nutrimento. O también, por ejemplo, un paciente que cursa con insuficiencia renal, el cómo se están utilizando ciertos electrolitos está alterado. ¿Por qué? Porque se tienden a acumular. Entonces, a esto me refiero que me gustaría que lo tuvieran presente, porque entonces pueden complementarlo al momento de hacer ustedes su diagnóstico, ¿no? Hablamos de problemas de ingesta, de digestión o de utilización. Y dentro de los diagnósticos nutricionales, que es más probable que encuentren relacionados a la digestión o el metabolismo, tenemos alteración de la función digestiva, que sabemos que existen muchísimos padecimientos de tipo digestivo,
alteración del balance de la ingesta de nutrientes, que sobre todo aquí recuerden, el paciente crítico que está hospitalizado muchas veces, el balance de los nutrientes está alterado, no es el adecuado. Asimismo, la alteración de la utilización de los nutrientes en un paciente crítico ocurre. Podemos tener también desarrollar una alteración de biomarcadores nutricionales que ya nos están haciendo alusión a una disfunción biológica, incluso, ¿no? Que ya se está identificando en sangre o en tejidos. Podemos tener una ingesta inadecuada o excesiva de líquidos, o bien podemos tener una interacción de alimento-medicamento, que sabemos que existen muchísimos tipos de interacciones. Entonces, gracias a los diferentes órganos y estructuras que tenemos en nuestro aparato digestivo, podemos hacer muchísimas cosas. Digerir macronutrientes, hidratos de carbono, los lípidos, bebidas, o sea, todo. Absorbemos líquidos, micronutrientes, macronutrientes, oligoelementos. También establece una barrera física e inmunitaria, que ya ahorita lo podemos ir conjuntando con lo que hablábamos del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune sobre todo es más prevalente en esta zona. ¿Por qué? Porque es una vía de entrada para los patógenos. También para cualquier agente exógeno y pues los posibles antígenos ingeridos en los alimentos, ¿no? Principalmente. Y también otorga la señalización bioquímica y reguladora al sistema nervioso, y que de hecho está involucrada la microbiota a través de una vía que probablemente ya han escuchado y que cada vez se va a escuchar más y se va a estudiar más, el eje intestino-cerebro, ¿no? Es decir, cómo nuestro cerebro, gracias al nervio vago, tiene una comunicación constante con el sistema digestivo, y que también la microbiota, que prevalece sobre todo en el intestino grueso, manda señales al sistema nervioso. Es toda una integración. Así como el sistema inmune está muy bien integrado y muy bien comunicado y relacionado, pues pasa con el sistema digestivo. Entonces, dentro de las generalidades que tenemos, pues dependiendo de la naturaleza de lo que se consuma, se digiere y se absorbe entre el 90 y 97% del alimento. Digo, hablándoles de un individuo sano, sin algún padecimiento digestivo o situación de enfermedad. Y de hecho, lo que no se absorbe principalmente es de origen vegetal, porque no tenemos la maquinaria enzimática para hacerlo. Más no quiere decir esto que no lo vayamos a aprovechar, porque quien lo aprovecha es la microbiota, pero nosotros directamente no. Y los alimentos fibrosos, y sobre todo los hidratos de carbono que no se digieren, se fermentan en grado variable por las bacterias del colon humano. Y hablando de bacterias del colon humano, existen diferentes familias y son diferentes en cada individuo. Entonces, en este proceso del que son responsables las bacterias, pueden contribuir al 5 y 10% de la energía. ¿Cómo puede aportar, no? Entonces, el tubo digestivo en general va desde la boca hasta el ano, y dependiendo el autor, pero les puede reportar que mide desde 7 hasta 9 metros. Dependerá. Sin embargo, su función es ser esa puerta de entrada para los alimentos y para los líquidos. Tiene una área de superficie muy sustancial, que no queda solamente en decir estos metros que les mencionaba. Lo veremos más adelante cuando hablemos de las microvellosidades, y que son importantes porque tienen una función primordial, que es la de la absorción. Y al cumplir con esta función, cuando nosotros consumimos un alimento, tan solo reflexionen qué es lo que ocurre. Se van a integrar esos alimentos
con las secreciones que se van originando en el proceso, tanto en el propio tubo digestivo como en los diferentes órganos que desembocan. Por ejemplo, el páncreas, la vesícula biliar, las glándulas salivales, las diferentes secreciones que se tienen en el estómago. Y aparte, piénsenlo, no cae el alimento como si yo lanzara algo a un pozo. Existen diferentes tipos de motilidad que el objetivo que tienen es mezclar la comida con estas secreciones y pues poder desplazar el alimento a lo largo de todo el tubo digestivo, que una vez que ya se aprovechó todo, se elimina, no se acumula. Entonces, lo que no se absorbe se expulsa y no va así solito, no es como que digan nomás fue la comida, salen restos celulares, salen productos terminales liposolubles, entonces también sale todas las bacterias, ¿no? Que tenemos ahí, restos de las bacterias. Y les mencionaba lo del eje intestino-cerebro, que es un aspecto muy importante porque el tubo digestivo, pues es un órgano que se coloniza, pues casi que desde que nacemos. No quiero decir que no esté colonizado, pero por ejemplo, cuando viene la alimentación, sea lactancia materna o con fórmula, ¿qué va a pasar? Van a crecer microorganismos y se conocen como bacterias comensales, ¿no? En términos generales son importantes las bacterias porque nos otorgan beneficios. Llevan varias funciones metabólicas que, por ejemplo, nosotros no podemos lograr con las enzimas que poseemos, lo que les decía sobre la maquinaria enzimática, ¿no? Con la fibra. También nos van a proteger contra infecciones porque nos van a defender ante microorganismos patógenos. Y pues también ayudan a mantener la integridad del intestino. Entonces, muchas veces cuando hablamos de un intestino permeable, es decir, un intestino que permite el paso de moléculas que a lo mejor no deberían de pasar, muchas veces se hace alusión a que existe una disbiosis intestinal y derivado de esto, pues hay cierta permeabilidad. Dentro de las generalidades, aquí voy a hacer un pequeño como corte intestinal, ¿no? Perdón, corte comercial. El aparato digestivo, como podemos observar nosotros, muchas veces pensamos en que únicamente es, bueno, el estómago y los intestinos, ¿no? Pero quiero que observen cómo contempla incluso a los dientes, la lengua y diferentes órganos, como es el caso del hígado, ¿no? Por ejemplo, también el páncreas, porque todo esto se va interrelacionando en el proceso. Entonces, perdón. De una vez les comento, parte de la tarea que se van a llevar, chicos, únicamente es que de preferencia hagan a mano, aunque no sean los mejores dibujantes del mundo, todos los elementos que contemple el aparato digestivo, ¿vale? Así como este dibujito. Lo pueden poner a lo mejor un poquito más sencillo, si no quieren como especificar la parótida, la sublingual, a lo mejor poner boca y lo que está comprendiendo, y también pues colocar otros órganos que están relacionados, como les mencionaba, el hígado, ¿no? El páncreas, el vaso. Bueno, el vaso aquí lo colocan, pero realmente no es que tenga como una función principal con el aparato digestivo. Por eso ahí, por ejemplo, en su dibujo lo pueden obviar, pero dibujarlo, ¿no? Más que nada. Y el estómago, por ejemplo, que ustedes lo ilustren, las porciones del estómago. Muy sencillo el dibujito. Lo que me interesa principalmente es que pongan las diferentes regiones.
Eso sería en otro dibujo aparte, ¿no? Van a ser como el esquema general, van a ser particular del estómago y también del intestino delgado y del intestino grueso. Sus secciones y cómo se llaman. Esa sería la tarea. Se las pido a mano, chicos, para que puedan memorizarlo más fácil. ¿De acuerdo? Toman una foto y la cargan en Classroom, principalmente. Entonces, probablemente nos vamos a quedar aquí en esta diapositiva, pero a grandes rasgos hablando de las partes del tubo digestivo, si las queremos simplificar y cómo va el tubo, ¿no? Podemos decir que está la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio, el ciego, el colon, el recto y el ano. Sin hablar de otros órganos, ¿de acuerdo? Pero en toda la longitud del tubo digestivo, pues sabemos que existen glándulas que van a descargar sus secreciones en la luz intestinal. Desde la boca, que tenemos glándulas salivales, en el estómago y todavía en el intestino, en la primer porción que nosotros tenemos. Y pues muchas veces el tubo digestivo es dividido funcionalmente en los segmentos que restringe el flujo del contenido intestinal para hablar justamente de cómo se está digiriendo el alimento y si existe una obstrucción, en qué punto es que se está dando esa obstrucción. Entonces, hablando de limitaciones, tenemos los esfínteres, ¿no? Tenemos el esfínter esofágico superior e inferior, el píloro, la válvula iliocecal y los esfínteres anales, tanto internos como externos, pero son los que regulan cómo pasa una vez que entra, no se regresa, sino que tiene que ir de salida. Y sabemos que puede haber ciertas patologías, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico hace alusión a que estamos encontrando falla en los esfínteres, ¿no? Están fallando esos mecanismos implicados en esa regulación de los esfínteres. Además, sabemos que el intestino se constituye por capas funcionales. Entonces, por ejemplo, pues tenemos lo que se conoce como el epitelio, ¿no? Que finalmente es lo que está en contacto con la luz intestinal. Tenemos una membrana basal y la lámina propia. Pero, bueno, antes de pasar a toda esta parte, ¿no? De que va más específico, nos vamos desde acá, ¿no? De cómo tenemos en el epitelio tenemos una, ¿cómo decirlo? Pues una parte muy importante que son estas vellosidades, estas prolongaciones y que cumplen con una función primordial. Pero bueno, aquí le vamos a dejar, chicos, para la siguiente clase. Y quedamos con el entendido de las siguientes actividades. El siguiente fin de semana cuentan con todo el sábado y el domingo para responder su primer examen parcial. Es cortito, referente al sistema inmunológico. Sin falta les comparto ya las presentaciones. Van a tener ya también esta presentación y se llevan la tarea de hacer los siguientes dibujos. El dibujo que represente en términos generales el aparato digestivo, ilustrar las porciones del estómago, las del intestino delgado y las del intestino grueso, con sus nombres únicamente. No me interesa que pongan ahorita funciones o eso porque todavía no lo hemos ni revisado. Entonces, antes de finalizar, chicos, si tienen alguna duda, si no, ya nos estamos viendo la siguiente semana. Por ahí vi una manita levantada. Maestra, ¿sí me escucha? Sí, yo te escucho. Oh, lo que pasa que la tarea que dejó de investigación de fisiología la otra semana
yo le había comentado a los maestros porque el profesor no ha tenido mucho tiempo, pero me dijo que también les iba a decir que no estaba en destiempo la tarea para que me la chequen, por favor, porque no me había dado mi correo institucional y no lo podía haber subido antes. Sí, no, chicos, les recuerdo y pues las veces que sea necesario, o sea, conmigo al menos, en cuanto a las tareas, ya les había comentado, o sea, tienen toda la semana hasta el domingo para entregarla. Pero esto no quiere decir que si ya es lunes ya no me la manden, no, al contrario, o sea, si tuvieron alguna situación, la que fuere, mándenlo en cuanto puedan. Lo que sí ya no les voy a pasar, por ejemplo, bueno, no digo que voy a pasar, pero lo que sí no les estaría valiendo es que ya fuera 19 de abril, ¿no? Que ya vamos a terminar el cuatri y que me envíen los trabajos apenas, porque ahí sí, pues tripas corazón, yo ya tengo que cerrar evaluaciones. Pero en esas cuestiones de verdad no se preocupen, igual si tienen problemas para cargar sus trabajos en Classroom, me los pueden mandar por el WhatsApp o me los pueden mandar por el correo electrónico, no tengo ningún problema, solamente pues avísenme que están teniendo sus problemas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nos vemos la siguiente semana, ya no los entretengo más, cuídense muchísimo. Muchas Ah, gracias.